es ingeniero técnico agrícola y doctor en Ciencia y Tecnología del Alimento. Inició su etapa investigadora en la Universidad de Extremadura y en CETA es responsable del proyecto de I+D+I en el área de agricultura desde el año 2015. A lo largo de estos años ha trabajado en diferentes cultivos, desarrollando y validando estrategias ligadas a la sostenibilidad ambiental agrícola, en líneas tan diversas como biopesticidas naturales, fertilizantes a partir de la economía circular y adaptación de cultivo o validación de técnicas agroecológicas en cultivos intensivos. Así que le agradezco que el compañero nos pueda contar también del impacto que tenemos en otros cultivos además del olivar. Hola, buenos días. En primer lugar me gustaría agradecer la invitación a la organización y en especial a mi compañero Alfonso y bueno, para mí siempre es un placer de vez en cuando salir de la rutina y poder divulgar los resultados que hacemos a través de nuestras investigaciones. Voy a introducir un poquito el tema. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos qué es el cambio climático, el calentamiento global y veo que puede ser interesante simplemente para introducir el tema. Y cuando hablamos de huella de carbono, de absorción, de dióxido de carbono por parte de los cultivos, pues bueno, creo que puede estar bien que podamos introducir un poco el tema. El clima, los elementos que constituyen el clima, pues son la temperatura, la presión atmosférica, el viento, la humedad y las precipitaciones, fundamentalmente. Y dependiendo de cómo concurran una serie de factores, como los que vemos ahí, la latitud, altitud, distancia al mar, etc., se produce un equilibrio entre esos elementos, ¿no?, que constituyen el clima. Ese equilibrio entre esos elementos constituye el clima de una determinada región. Pues bueno, nosotros tenemos la mediterránea, pero hay otras como la oceánica, clima de montaña, etc. ¿Qué ocurre cuando cualquier circunstancia hace que provoque variaciones en uno de esos elementos? Pues que se produce un desequilibrio y ese desequilibrio causa un cambio en ese historial climático de esa zona, de esa región o incluso a nivel global, ¿no? Y eso es lo que se entiende por cambio climático. Uno de esos elementos es la temperatura, como hemos visto, y estamos ante un fenómeno de calentamiento global, ¿no? La atmósfera terrestre, como todos sabemos, está compuesta fundamentalmente por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, argón y otros gases. Y estos otros gases, junto al dióxido de carbono, son los que conforman los denominados gases de efecto invernadero. Bueno, pues cualquier modificación de esa cantidad de gases de efecto invernadero pues produce lo que, valga la redundancia, produce ese calentamiento, ese efecto invernadero que hace que cambie ese historial climático, ¿no? La agricultura, desgraciadamente, es una actividad productiva que depende sobremanera del clima, como todos sabemos, ¿no? Y su variabilidad pues afecta mucho a la agricultura. De hecho, podemos ver en esa tabla de la derecha como el clima mediterráneo, podemos ver aquí, en la última columna, tiene un alto riesgo en muchos factores que propiamente dicho afectan a la agricultura, ¿no? Como un aumento por ejemplo, aumento del riesgo de plagas, de enfermedades, disminución de la calidad de los cultivos, aumento del riesgo de sequía, también de inundaciones, producido por esos eventos extremos, ¿no? Pero también realmente la agricultura es parte del problema. Lo que el anterior ponente hablaba de la huella de carbono, ¿no? Pues la agricultura también emite CO2 a la atmósfera por su propia actividad. En España, en el sector agrario, podemos ver en la gráfica de arriba de la izquierda, supone el 12,4% de las emisiones de todas las actividades económicas de nuestro país. En Europa es un poquito más bajo, el 10,8%, porque realmente en España pues, es un país eminentemente agrícola, ¿no? Bueno, ¿qué gases se emiten en la agricultura? Pues fundamentalmente óxido nitroso, metano y CO2. Pero la agricultura también puede ser parte de la solución en la mitigación del cambio climático, ¿no? Porque a través de muchas estrategias se pueden disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por una parte tenemos el secuestro de carbono en los suelos, el sistema agroforestal, por ejemplo el olivar, que es un claro ejemplo de que puede absorber ese CO2, ¿no?, atmosférico y retenerlo en la biomasa de las plantas. Y también se pueden reducir las emisiones de CO2 pues, teniendo otras prácticas más sostenibles, ¿no?, en la agricultura y en la ganadería. Yo me voy a centrar en el bloque del centro, en el de absorción del dióxido de carbono, y en este sentido, en CETAES hemos hecho algunos estudios de absorción de dióxido de carbono, en este caso de cultivos anuales, en tomate de industria y en el cultivo de tabaco. Y bueno, me voy a centrar un poquito más en el del tomate porque ambos estudios son similares. Los objetivos de este ensayo pues, fueron estudiar ese efecto sumidero que tienen las plantas de tomate de industria en el cómputo de emisiones. Al final las plantas, pues, a través de la fotosíntesis, fijan ese CO2 atmosférico, y también queríamos comprobar si ese efecto sumidero era capaz de compensar las emisiones tanto del cultivo, solo de la fase agrícola, como también de la industria transformadora de tomate. Bueno, pues aquí en este ensayo planteamos una programación de muestreos en campo en 10 parcelas comerciales, tanto de las vegas bajas como de las vegas altas del Guadiana, y en todas las plantas que nosotros estudiamos pues consideramos toda la producción de biomasa, tanto de tallo, hojas, frutos como de raíces. De cada parcela extrajimos 10 plantas. Y una vez obtenido el peso, separadas esas 4 fracciones de las plantas y obtenido el peso seco, pues las muestras fueron molidas y a partir de estas muestras analizamos los siguientes parámetros. Evaluamos el carbono total que tenía cada fracción, el porcentaje de carbono que tenía en cada estructura, tallo, hojas, frutos y raíces. Posteriormente calculamos el carbono fijado por las plantas en cada una de las fracciones. Es sencillo, es multiplicar ese porcentaje de carbono por el peso de la biomasa y posteriormente lo trasladamos a CO2 a través de esa fórmula. De forma paralela calculamos la huella de carbono de cada parcela agrícola. Antes habíamos visto el carbono fijado por las plantas, ¿no?, ese efecto sumidero, pero paralelamente también teníamos que evaluar qué huella de carbono, qué emisiones de gases de efecto invernadero producía ese cultivo. Y finalmente pues, calculamos el efecto sumidero, el balance de carbono, ¿no? Restar a esa fijación de CO2, restarle el dato de la huella de carbono en CO2 equivalente. También en este cálculo hemos hecho una simulación de la huella de carbono teniendo en cuenta una práctica diferente con los residuos de cultivo, que es la quema de los residuos de cultivo. Y veréis cómo cambia un poco la película cuando se le da otro destino a los residuos. Ya metiéndome en los resultados, nosotros de media, por cada planta de tomate de industria, vimos que había una absorción media de CO2 en cada planta de 313 gramos de CO2 en los frutos, de 147 gramos de CO2 en el tallo, 130 gramos de CO2 por planta en las hojas y 17,59 gramos de CO2 en las raíces. Aquí podemos ver esta gráfica como en todas las localizaciones, en la piel, pues esas barras rojas que son las que representan al fruto, que evidentemente en biomasa pues es lo que más representa. Sumando esas 4 fracciones, raíces, tallos, hojas y frutos, pues vimos que no hubo diferencias significativas entre localizaciones y obtuvimos un valor medio de fijación de 0,6 kilos de CO2 por cada planta. Cada planta de tomate de industria es capaz de fijar 0,6 kilos de CO2 de la atmósfera. Y extrapolando la hectárea, pudimos comprobar que de media una hectárea de tomate de industria permite fijar 16.500 kilogramos de CO2 por hectárea, 16 toneladas y media. Tampoco vimos diferencias significativas entre localizaciones.
Si lo referimos a la unidad funcional del tomate de industria, es decir, antes he hablado de planta, de una planta de tomate y de una hectárea de tomate. Pues si lo referimos a 1 kilogramo de tomate de industria, de tomate fresco, el valor medio de fijación fue de 0,19 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de tomate. Teniendo en cuenta la producción de tomate de industria anual en Extremadura, el valor se incrementa muchísimo. Y vimos que no hubo diferencias significativas ni en la localización ni en la variedad cultivada. En cada parcela pues había una variedad cultivada y esto lo que nos puede indicar es que independientemente de la localización en Extremadura donde se cultive ese tomate o de la variedad que se cultive, la fijación va a ser, estadísticamente hablando, va a ser la misma. Por otro lado, la parte negativa del cultivo, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero, de media tuvimos en todas esas parcelas 0,03 kilogramos de CO2 equivalente por hectárea. Fue lo que se emitió, lo que emitió el cultivo, solamente la fase de cultivo. Y dentro del capítulo de factores que aportan a la huella de carbono, el factor que más influyó en esas emisiones fueron los fertilizantes. Con respecto a la huella de carbono de la industria, en estos ensayos no la calculamos porque teníamos un estudio muy reciente en el que sí lo hicimos y estaban incluidas las 5 principales industrias transformadoras de tomate de la región, y en ese estudio tuvimos un valor medio de 0,06 kilogramos de CO2 por kilogramo de tomate fresco transformado. Y bueno, ya pasando al efecto sumidero, ese balance de CO2 restando al carbono fijado la huella de carbono, vimos que de media la producción de 1 kilogramo de tomate fresco tiene un balance positivo medio de 0,5 kilogramos de CO2. Y lo que hablaba antes, si en esas localizaciones se hubiese hecho la quema de los residuos de cultivo, hubiese bajado prácticamente a la mitad ese balance de carbono. Si ya incorporamos también la huella de carbono de la industria, es decir, antes el dato que había ofrecido antes era solamente del cultivo, si sumamos también la de la industria, vemos que nuevamente se consigue compensar esas emisiones, el valor disminuye evidentemente hasta 0,09 kilogramos por cada kilogramo de tomate fresco transformado, pero aún así se permite compensar. Y si añadimos este efecto de la quema de los residuos, vemos como ya en algunas localizaciones, podemos ver en esa gráfica, como ya en algunas de las localizaciones no se permite compensar. Pero de media, en las 10 localizaciones vemos que es prácticamente un balance neutro. Es decir, que aunque en las peores condiciones, no en las peores condiciones, sino el peor manejo posible de ese residuo de cultivo sea la quema, aún así se puede llegar a un balance neutro. Y bueno, en esta gráfica podemos ver ahí un poquito de resumen de lo que he estado hablando, ¿no? Con ese balance final medio de 0,09 kilogramos de CO2 por kilogramo de tomate fresco transformado. Y por otro lado, esto ya lo voy a pasar por tema de tiempo, lo voy a pasar ya un poquito más rápido. En el cultivo de tabaco hicimos lo mismo. El cultivo de tabaco en nuestra región es bastante importante. Es un cultivo tremendamente social. Los propios agricultores de tabaco, muchos de ellos no se denominan ni siquiera agricultores, sino tabaqueros, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros también desde cerca es un sector importante y también nos pidieron que hiciéramos este estudio y bueno, la única diferencia con respecto al tomate es que nosotros pues esa cosecha la tuvimos que hacer en los 3 momentos que se hizo el repele, que ellos llaman, a medida que va madurando la hoja de tabaco. Y bueno, pues finalmente hicimos lo mismo que en el caso del tomate y nuevamente tuvimos resultados positivos, ¿no? Pudimos comprobar que la producción de 1 kilogramo de tabaco seco tiene un balance positivo medio de 4,22 kilogramos de CO2 y por hectárea se permite fijar, por cada hectárea de tabaco cultivada, se permite fijar 11.800 kilogramos de CO2. Estos 2 estudios están publicados en revistas científicas, son de acceso libre, o sea que todo el mundo puede si quiere profundizar en el tema puede acceder a ellos y nada, por mi parte nada más. Muchas gracias.
lo tenemos que acotar al cultivo del olivo que es nuestro, sino que tenemos otros cultivos en Extremadura que lo tienen, y yo creo que es bastante positivo. Una pregunta con respecto al tomate. Como tenemos variedades tempranas, tardías, ¿solo teníais contemplado dentro del estudio? Sí. En el estudio había todo tipo de casuística, todo tipo de suelos, en las dos localizaciones, en vegas bajas y en vegas altas, también las variedades, y de hecho estuvimos cosechando, tomando muestras de biomasa durante prácticamente todo el ciclo. Y con respecto a la quema de los restos que van quedando del tomate, ¿existen alternativas? ¿Esa alternativa el tomatero lo tiene en cuenta para mejorar esa vegetación? Sí, de hecho en teoría es una excepcionalidad, ¿no? Quemar ya hoy día los residuos cultivos hay que pedir un permiso y es ya una excepcionalidad, pero antes es verdad que era una práctica habitual y bueno, puedes retirar esos residuos, puedes hacer un montón de prácticas, puedes enterrarlos, puedes hacer compost, puedes hacer, incluso en años de sequía, hasta para alimentación animal, incluso se ha llegado a utilizar. Pues ¿alguna pregunta? Sí. Isidro. Una pregunta, Isidro. Sí, una pregunta. Antes, cuando has puesto la metodología de cálculo de emisiones, me ha parecido ver que solo considerabas alcance 1 y 2. Sí. Sí, lo que más contribuye a los fertilizantes, pero el alcance 1 y 2 sí tiene en cuenta las emisiones de los fertilizantes al aplicarlos. La lixiviación y escorrentía y la deposición atmosférica, pero no la producción, lo que es fabricar ese fertilizante y ese transporte del fertilizante hasta la parcela agrícola, eso no está contemplado en el estudio, eso sí es alcance 3. Claro, pero es que ese alcance 3 en la agricultura es muy importante. Sí. Entonces, claro, si lo copiamos en la parte saca positivo. Bueno, sí es cierto que hay otras metodologías, por ejemplo el análisis de ciclo de vida, que es más robusto que la metodología que nosotros hemos utilizado, pero bueno, era la que teníamos a nuestro alcance y es la que hemos utilizado. De hecho, cuando publicamos los artículos en la revista científica, algún revisor nos lo comentó, pero bueno, al final son metodologías válidas, son metodologías oficiales y bueno, son las que utilizamos, sí. Pues muchísimas gracias. Te hago entrega del detalle de la Diputación de Badajoz y de la cooperativa San Mauro. Ya tienes la suerte de irte cargado. Muchas gracias, Loti.